La revolución cognitiva fue un evento fundamental en la historia evolutiva de nuestra especie. Pero, ¿qué es y en qué consiste tal evento? En el video de hoy, el bonobo, en compañía de Yuval Noah Harari, buscará explicar qué es la revolución cognitiva y su importancia para entender cómo fue que llegamos a ser lo que somos ahora como especie. ¿Nos acompañas? Hace aproximadamente 13.500 millones de años atrás, inició el universo. Materia y energía se configuraron en átomos y moléculas. Los seres humanos, para explicar estos fenómenos del universo, creamos el relato llamado química. Hace más o menos 3.800 millones de años atrás, estas moléculas comenzaron a formar organismos, y los humanos, para explicar estos fenómenos, ideamos el relato llamado biología. Hace 70.000 años, un conjunto de organismos, que hoy llamamos Homo sapiens, comenzaron a formar una serie de estructuras complejas, partiendo de la evolución de sus antepasados. Tales estructuras ya no tenían solo una base química y biológica, sino también cultural. Para explicar y entender estos fenómenos, creamos el relato llamado historia. Este último relato está dado por tres grandes revoluciones. La revolución cognitiva, ocurrida hace 70.000 años, la revolución agrícola, acaecida hace 12.000 años, y la revolución científica, dada hace 500 años. En el video de hoy hablaremos de la revolución cognitiva. Sapiens no fue la primera especie, pues tuvo ancestros que, a diferencia de él, no destacaron evolutivamente hablando. Estas especies de antepasados también jugaron, amaron, se aliaron, crearon amistades y compitieron, entre otras muchas cosas más. Pero todas estas actividades las hacen también otras especies de primates y de mamíferos. ¿Qué tuvo de especial, pues, el que Sapiens hiciera lo que otros ya habían hecho antes? Sobre todo, si pensamos que en sus orígenes, Sapiens era, evolutivamente hablando, una criatura insignificante, con un impacto evolutivo igual o menor al de otras especies. Bueno, al parecer, Sapiens tuvo la cualidad de comenzar a percibirse y pensarse como alguien separado de su filiación biológico-evolutiva. No le gustó pensarse como parte de la familia de los grandes simios y con ello pensarse pariente cercano de chimpancés, gorilas, orangutanes y bonobos. Para ello, con ayuda de la cultura, ideó sistemas ideológicos tales como la religión o la mitología, con lo cual Sapiens construyó un gran relato donde su origen era divino. Pero esto cambió hacia los siglos XVIII y XIX, cuando Linneo, Lamarck y Darwin, entre muchos otros, comenzaron a construir la que a la postre sería conocida como la teoría de la evolución de las especies y la selección natural, cuyo principio es muy simple y poderoso: que toda especie evoluciona a partir de un ancestro común. Gracias a la teoría de la evolución, hoy sabemos que hace más o menos 6 millones de años atrás, un ancestro de Sapiens, una hembra de simio, parió a dos hijas, una de las cuales fue la ancestro de los chimpancés y la otra, la de Sapiens. La misma teoría de la evolución nos explica por qué los grandes simios son nuestros primos incivilizados, entre comillas, y por qué en algún momento de nuestra historia evolutiva coexistimos con hermanos y hermanas de otras especies de homínidos. A Sapiens le gusta pensarse como una especie única por una sencilla razón.
Durante los últimos 10.000 años, hemos sido la única especie homínida en el planeta. La historia evolutiva de Sapiens comienza hace más o menos 2.5 millones de años atrás, cuando los humanos de aquel entonces aparecieron en África como un eslabón evolutivo, cuyos antepasados fueron los Australopithecus o simios australes, para luego dispersarse por Europa y Asia, bajo las formas de los Homo neanderthalensis, Homo erectus, Homo soloensis u hombre de Java, Homo floresiensis, Homo decinova, Homo rhodolfensis y Homo ergasten. Esta variedad de especies humanas nos dice que, en realidad, evolutivamente hablando, nunca hubo un solo tipo de ser humano, sino muchos. Y esto se sabe porque los especialistas han averiguado que desde hace 2 millones de años hasta hace 10.000 coexistieron distintas especies de humanos. Una característica en común a todas estas especies es el cerebro, el cual aumentó paulatinamente su tamaño y con ello su necesidad de consumo energético. Hubo la necesidad de darle de comer. Sapiens comenzó a destinar entonces el 25% de su energía corporal en satisfacer esta necesidad, lo cual se reflejó directamente en el tiempo dedicado a buscar comida. Fomentar el crecimiento del cerebro significó también la disminución y atrofia de ciertos órganos, músculos y funciones. Sapiens comenzó a erguirse sobre sus extremidades inferiores, con lo cual fue especializando sus miembros superiores e inferiores. Inició así el camino de la proyección del cerebro de Sapiens hacia sus expresiones materiales, tecnológicas y culturales. Cada cambio evolutivo requiere de un cierto precio. En el caso de los seres humanos, el caminar erguido les significó dolor de espalda y tortícolis, y, en el caso de las mujeres, el enderezamiento del canal de parto. Esto derivó en un gran problema, puesto que los bebés sapiens, por el proceso de crecimiento cerebral, tienen la cabeza más grande que el resto del cuerpo, lo que significó que el parto fuese no solo doloroso, sino dificultoso y peligroso. La evolución solucionó este problema de una manera muy ingeniosa. Comenzó a favorecer el nacimiento prematuro de los bebés sapiens, para así evitar que su cerebro creciera más dentro del vientre materno y fomentar que este proceso de crecimiento se diese afuera. Sapiens nace inválido, indefenso, desvalido, débil e inmaduro. Y aquí es donde interviene la cultura. Homo sapiens comenzó a auxiliarse de su capacidad de socializar para sobrevivir, comer y criar niños. Sapiens es una especie gregaria, como sus ancestros y sus primos hermanos actuales. El grupo social se convirtió así en la base de la crianza, socialización y educación o enculturación de los seres humanos. O, como diría Claude Lévi-Strauss, los seres humanos nacemos crudos, entre comillas, es decir, maleables, como potencialidad, allí donde otras especies nacen ya cocidas, entre comillas, o sea, que se rompen si se les quiere modificar. Llegamos así a una fórmula interesante que nos permite entender a grandes rasgos el camino evolutivo que Homo sapiens siguió para llegar al lugar que hoy tiene. Esto es, un gran cerebro, más el uso de herramientas, más un proceso de aprendizaje, más la creación de estructuras sociales. Y sin embargo, seguimos siendo débiles en cuanto a nuestra evolución biológica.
pues nuestro origen evolutivo no es el de los grandes depredadores y cazadores, sino el de los recolectores y carroñeros. Pero la cultura le permitió a nuestra especie hacerse de las primeras herramientas líticas para romper huesos y poder comer así la médula y el tuétano de otras especies, los únicos tejidos que quedaban después de carroñar los cadáveres que los depredadores dejaban. Durante millones de años, nuestro lugar en la cadena alimenticia fue el de cazadores de pequeñas especies y recolectores, y presas de los grandes depredadores. Pero todo esto cambió de un momento a otro, gracias a los cambios evolutivos y culturales, y ya hace 400.000 años atrás, atestiguamos cómo Sapiens inicia la cacería de grandes presas, hasta situarse, hace apenas 100.000 años, en la cima de la cadena alimenticia. Este es un salto rápido, vertiginoso respecto al tiempo que a otras especies les llevó llegar al mismo sitio. Homo sapiens hizo un salto cualitativo, de ser una especie desvalida de la sabana, llena de miedos y ansiedades por su posición en la cadena alimenticia, a ser la especie que dominó tal cadena, pero manteniendo los mismos miedos y ansiedades, lo cual nos hace crueles y muy peligrosos. Con la domesticación del fuego, hace alrededor de 800.000 años atrás, Sapiens se hizo de una fuente de luz y calor, además de una nueva arma de defensa y ataque. Pero, además, el fuego significó un cambio fundamental en el régimen alimenticio de nuestros ancestros, al tener la posibilidad efectiva de cocinar los alimentos, cambiando su composición biológica y química. El fuego permitió que Sapiens accediese a una mayor variabilidad de alimentos, los cuales eran cocinados en poco tiempo, y con el cambio alimenticio vino un cambio en el sistema digestivo. Y los cambios en el sistema digestivo son una manera de entender el cambio cerebral de nuestra especie. Allí donde muchas especies siguen determinadas por su utillaje biológico, es decir, por sus garras, sus dientes y músculos y aparato digestivo, en Sapiens la adquisición del fuego fue un paso decisivo para su independencia biológica. Actualmente tenemos dos teorías que buscan explicar cómo fue que los seres humanos pudimos ascender evolutivamente. La primera se conoce como la teoría del entrecruzamiento y nos dice que los seres humanos, a lo largo de nuestra historia evolutiva, nos mezclamos con otras especies. La segunda es la teoría de la sustitución, la cual afirma que, en su lucha por sobrevivir, los seres humanos creamos una barrera genética en el momento de procrear y sustituimos a las otras especies. Como te podrás dar cuenta, la primera teoría implica hablar de diferencias genéticas, en tanto la segunda sugiere que todos somos la misma especie, independientemente del fenotipo. ¿Cuál de las dos es la correcta? Ambas. Los seres humanos no somos sino diferentes poblaciones de la misma especie. En algún punto o puntos de nuestra historia, nuestros ancestros sapiens tuvieron sexo y procrearon con otras especies. Las otras especies siguieron un doble camino, tal y como lo muestra el fascinante caso de los neandertales. Se extinguieron y fueron absorbidas por los seres humanos. La revolución cognitiva no es otra cosa más que la emergencia de nuevas formas de pensar y de comunicarse que los seres humanos fuimos ideando, inaugurando y llevando a la práctica a lo largo de nuestra historia como especie. Y dos elementos fundamentales sin los cuales esta revolución no podría entenderse son el nacimiento del lenguaje y la evolución cognitiva de la memoria. Esto lo entenderemos mejor si usamos como ejemplo el chisme. Pensemos por un momento y preguntémonos, ¿cuál fue el papel evolutivo del chisme entre los humanos antiguos?
¿Cuál fue su utilidad evolutiva? Bueno, la memoria y el lenguaje confluyen en el chisme de la siguiente manera. Imagínate que eres parte de un pequeño grupo de cazadores-recolectores sapiens y que, como parte de las actividades conjuntas, la cacería es una labor de primer orden, pues de ella depende gran parte de la estabilidad, seguridad y supervivencia del grupo. Cazar exige que haya una absoluta confianza entre los cazadores, pues un cazador debe saber que su compañero no se acobardará en el último instante, de la misma manera en que deberá confiar en que su compañero hará su parte del trabajo para lograr una cacería exitosa. Todo esto no es posible si no existe la confianza al interior del grupo. El chisme, como acto de habla, como proceso comunicativo, reforzó la cooperación entre nuestros ancestros, pues gracias a él los miembros del grupo supieron quién era de fiar y quién no, quién ayudaba y quién no. Un explorador que fuese capaz de dar santo y seña de la localización de potenciales presas o potenciales depredadores, que fuese capaz de dar información detallada del paisaje y de sus cambios y movimientos, era alguien muy valorado por el grupo, y esto se reflejaba en su estatus social. Pero, además, el dominio del lenguaje, de la memoria y de los procesos cognitivos superiores le permitieron a los seres humanos comenzar a hablar de aquello que no existía, naciendo así las entidades espirituales, abstractas, los mitos, las leyendas, los dioses y las religiones. Los seres humanos pasamos de señalar un simple «cuidado, un león», a conceptualizar entidades abstractas en afirmaciones como «el león es mi espíritu guardián». Jamás podremos convencer a un mono de que si nos da un plátano, podrá irse al cielo de los monos. A Sapiens sí se le puede convencer de ello. Y por eso, Sapiens gusta de ir al bosque en busca de hadas y unicornios. Y por eso le reza a los espíritus de las montañas. Y por eso también Sapiens se dio a la tarea de crear grandes mitos, grandes relatos como los contenidos en la Biblia, el Corán o la Torá. Pues mientras que podemos hablar de la existencia de especies gregarias que cooperan rígidamente sin necesidad de ningún tipo de relato, Sapiens lo hace de forma flexible, valiéndose, entre otras cosas, de esos grandes relatos. ¿Estamos exagerando el papel que los relatos y los mitos tuvieron en la capacidad de cooperación entre los seres humanos? Bueno, entre otras especies, los machos alfa o hembras alfa lo son porque son los líderes de un grupo estable y grande demográficamente hablando, y no porque sean los ejemplares más grandes y fuertes. La estabilidad demográfica tiene sus límites. Un grupo corre peligro de extinguirse si su población decrece rápidamente, al igual que si crece demasiado rápido. En estos grupos, la confianza es un factor fundamental para fomentar la cooperación. Es decir, todos los miembros de un grupo deben conocerse unos a otros para poder cooperar entre ellos. La revolución cognitiva significó una alza en la tasa demográfica de los seres humanos, y los pequeños grupos de cazadores-recolectores dieron paso a grupos cada vez más numerosos de individuos. Esto significó, entre otras cosas, que ya los individuos no se conocieran unos a otros. El chisme, tan fundamental en las pequeñas bandas, perdió su eficacia. Nuestros antepasados se enfrentaron entonces a un problema. ¿Cómo hacer que un grupo grande de personas cooperen sin la necesidad de que se conozcan los unos a los otros? ¿Cómo crear nuevos vínculos de confianza y, por ende, de cooperación mutua? Tal fue el caso de las primeras ciudades en la antigüedad. Y la respuesta a la que llegaron estos antepasados fue a través de la creación de nuevas ficciones sociales, nuevos mitos comunes que permitiesen, a su vez,
el establecimiento de un imaginario colectivo. Fue así como nacieron conceptos tan abstractos, pero tan potentes como el de Dios, nación, dinero, ley, justicia, derechos humanos, etc. Conceptos todos llenos de una fuerte carga simbólica. Inmersos en nuestro etnocentrismo, nos reímos y burlamos de los salvajes, entre comillas, y de los primitivos, entre comillas, por sus supersticiones, entre comillas. Pero no nos damos cuenta de que en el fondo nuestras grandes instituciones sobre las cuales se funda nuestra civilización y de la cual estamos tan orgullosos, se funda sobre las mismas bases que el pensamiento salvaje. En este sentido, la creación de una compañía de carros como Peugeot no es distinta a la creación de un dios, una religión, un culto o un mito por parte de un sacerdote o un hechicero. Narrar relatos es convencer al otro de que crea en ellos, pues en ello reside la capacidad humana de hacer que millones de sapiens cooperen con un objetivo en común, y a esto le llamamos poder. Los seres humanos, desde hace miles de años, vivimos en una amplia y compleja red de narraciones y ficciones. Pero cuidado, imaginar una realidad no es mentir, lo cual no es algo exclusivo de los seres humanos, pues sabemos ya, gracias a ingeniosos experimentos, que también los monos mienten y engañan. Se trata más bien de un acuerdo social en el cual todos decidimos creer en algo, y mientras tal creencia social exista, influenciará y modificará al mundo tal y como lo conocemos. Tenemos así pues una doble realidad, la objetiva y la imaginada, ambas en mutua dependencia. Nuestro comportamiento individual y social es el resultado de la acción de nuestra biología, el medio ambiente y factores sociales y culturales. Los seres humanos hemos modificado a lo largo del tiempo nuestros comportamientos y hemos transmitido estos patrones de generación en generación, gracias a los memes, sin recurrir necesariamente a un cambio genético. Allí donde nuestros primos hermanos aparecen obedeciendo los mandatos de su programación genética, las hembras sapiens han realizado revoluciones feministas y los machos sapiens se han congregado en asambleas. Allí donde el macho alfa chimpancé procrea con su harén de hembras, un macho sapiens decide ordenarse sacerdote y renuncia a procrear. Contrario a lo que pueda pensarse, este camino que los seres humanos emprendimos, incorporando a la cultura, no es algo que se salga o viole las reglas de la evolución general de las especies y la selección natural, pues, como ya vimos, la capacidad de la memoria, del pensamiento abstracto y simbólico son propiedades emergentes de la cerebración humana. Es decir, que la cultura tiene una base biológica perfectamente reconocible. Pero dependencia no significa estrechez. La cultura humana ha sabido, gracias a la plasticidad cerebral, abrirse camino de distintas formas, lo cual se refleja en la movilidad y cambio de las estructuras sociales, económicas, simbólicas o de parentesco que tenemos los seres humanos. Los seres humanos sobrevivimos a la selección natural porque pudimos compartir información y porque tuvimos una capacidad plástica que nos permitió flexibilizar nuestro comportamiento para adaptarnos mejor a los cambios y crear, de paso, nuevas estrategias, como los grandes relatos y mitos. Nuestra revolución cognitiva significó una mayor independencia de la biología respecto a otras especies, haciendo que los grandes relatos la sustituyesen. Esto no significa que no sigamos sometidos a la biología. Nuestro ADN sigue mandando en muchos sentidos, pero, a diferencia de los monos, los humanos pudimos crear un adhesivo mitológico que permitió la cohesión de grandes grupos.
hasta el punto de crear utensilios y herramientas relacionados con ideologías y relatos míticos. Muchos de nuestros rasgos y características actuales se originaron en etapas preagrícolas, y nuestro cerebro y psique están perfectamente adaptados a la vida del cazador-recolector. Nuestra alimentación, sexualidad y conflictos son los de un cazador-recolector en un contexto postindustrial. Lo que explica por qué ya no solo se trata de la mera satisfacción material, sino de atender nuevos problemas subyacentes a tal contexto, como ocurre, por ejemplo, con la emergencia de nuevas enfermedades, como la ansiedad y la depresión. Pero, ¿y tú qué piensas? No olvides dejarnos tu opinión en la caja de comentarios. Si este video ha sido de tu agrado, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Saludos y hasta el próximo video.